Hola, bienvenido, bienvenida. Estás a punto de ver un mensaje de nuestra comunidad. Deseamos que este mensaje sea lleno de bendición para tu vida y que Dios hable a tu corazón. Te invitamos a quedarte hasta el final. La clase que estamos haciendo, que son tres partes, es de historia de la Iglesia cristiana. Ya vamos a hacer un pequeño resumen de la clase anterior para los que son nuevos, eh, y para los que no se acuerdan porque ya han pasado 2 semanas. Ya, y lo vamos a hacer en torno a lo hemos estado haciendo en torno a una pregunta, porque para hablar de historia del cristianismo podríamos hablar de muchas cosas. Podríamos hablar de la liturgia, podríamos hablar de la evolución, de la doctrina. Bueno, en parte vamos a hablar un poco de la evolución de la doctrina, pero podríamos hablar de la liturgia, de la historia social de la iglesia, podríamos hablar de muchas temáticas, pero lo que nosotros vamos a tratar de responder en esta ocasión es por qué existen tantas iglesias cristianas. ¿Ya? Tratar de ubicarnos en el espacio-tiempo, porque yo creo que muchos de ustedes, al igual que muchas otras personas cristianas, evangélicas, católicas, protestantes, como quieran decirse, no sabemos de repente identificar cuál es nuestra iglesia, cuál es la diferencia con las demás iglesias, por qué somos diferentes. A veces también pensamos que en todas partes, todas las iglesias son como uno, como la de uno. Ya no sé si les ha pasado o les pasó eso alguna vez. Entonces, bueno, y la vida te puede ir enseñando, a veces a través de errores, que no, que existe en este enorme planeta en el que vivimos, existen personas que viven al otro lado del planeta, que se consideran cristianas y que a lo mejor tienen una realidad, una doctrina, una vivencia, una historia que es, si no opuesta a la de uno, es completamente diferente. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a tener que, estamos tratando de hacer. Lo estamos viendo desde una perspectiva del amor al prójimo, es decir, de no pensar que yo soy el dueño de, o mi forma de practicar la fe, el cristianismo es la única válida. Ciertamente, cada cual practica lo que cree correcto y por lo tanto, cada uno de nosotros, no es relativismo cuando estamos diciendo esto, ¿ya? Cada uno de nosotros practicamos la fe como la creemos correcta, como la creemos de la mejor manera, pero lo vamos a tratar de entender que nosotros no somos Dios y no somos dueños de Dios, sino que Dios es dueño de la iglesia o de las iglesias y que a lo largo de la historia, del tiempo, del mundo, de la cultura, el ser humano ha ido configurando la iglesia de maneras diferentes. Ya esa es más o menos la perspectiva. Ya. Entonces, la semana pasada nosotros estuvimos viendo esto, lo vamos a ver más rápido, obviamente, porque tenemos que completar la clase. Bueno, otra cosa más, estamos pensando en hacer 3 módulos y en estos dos primeros estamos viendo historia general de la iglesia y al final vamos a ver la próxima vez, en 2 semanas más me parece, historia de la iglesia en Chile. Vamos a hacer un módulo especial de historia de la iglesia en Chile, ¿ya? Bien, entonces aquí yo les mostraba, bueno, lamentablemente para los que están viéndolo desde el celular a lo mejor no se va a notar tan bien, pero aquí hay como una especie de árbol que le llamamos el árbol de la familia cristiana, ¿ya? Entonces desde abajo, desde la raíz está Jesucristo, los apóstoles y la iglesia que aún no está dividida ni tampoco está organizada y se van creando estas ramas, ¿no es cierto?, que muestran en general las distintas corrientes de iglesias cristianas existentes, ¿ya? Desde las más antiguas hasta las más nuevas, ¿ya? Entonces, acá el brazo izquierdo tenemos la iglesia siria, la iglesia copta, los ortodoxos sirios. Imagínense ustedes que un país como Armenia es una de las iglesias o sea, uno de los países el primer país que se declaró cristiano, imagínense. Y tiene unas prácticas que a lo mejor ninguno de nosotros había visto jamás. Bueno. La iglesia ortodoxa, desde luego, en un brazo, que es muy importante todo el sector oriental de Europa y parte incluso de Asia o de Medio Oriente,
donde está la iglesia ortodoxa griega, donde está la ortodoxa rusa. Entonces, son iglesias muy antiguas, mucho más antiguas que las nuestras. Luego está el brazo, desde luego, de la iglesia católica y luego el brazo ya de las iglesias protestantes, que ya es un brazo que se divide, pero muchas, muchas veces, ¿ya? Y ahí habíamos quedado, ¿ya? Habíamos pasado un poquito los primeros años de la iglesia, después de Pentecostés, cómo se organizó la iglesia, a través de las distintas metrópolis que había en el Imperio Romano, sus divisiones, las primeras cuestiones de, a ver, doctrinales que aparecen luego de las persecuciones, cuando la iglesia se establece como una iglesia tolerada y luego como iglesia oficial. Vimos un poco los concilios ecuménicos, que para resumir el tema de los concilios ecuménicos, básicamente el cristianismo, los diversos creyentes empezaron a hacer preguntas acerca de quién era Jesús, acerca de quién era el Espíritu Santo, acerca de, en realidad de eso, de la Trinidad en general. En estos tiempos, desde el año 325 hasta el 451, estaba tomando lugar o estaba tomando forma la doctrina de la Trinidad y no sin problemas, ¿ya? Porque es difícil la doctrina de la Trinidad, es difícil la naturaleza de Jesús. Si es Dios, es persona, ¿qué es lo que es? Es Hércules, que es mitad hombre, mitad Dios, es totalmente hombre, totalmente Dios. Genera muchos problemas, lo mismo el tema del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo es vicario de Cristo. Bueno, ¿cuál es su naturaleza? ¿Es Dios o no es Dios? Y son temáticas que, bueno, el que crea algo, el que diga que entiende completamente la Trinidad, me gustaría invitarlo a un cafecito, una cerveza, no sé, y que me cuente, digamos, cómo es que lo resolvió tan fácil, ¿no? Porque es complicado, ¿ya? Entonces, durante este periodo, la iglesia también fue distinguiendo su propia doctrina. Ya luego pasamos por Roma y Constantinopla como los dos grandes centros de poder, y iglesia occidental, la romana, la oriental, la de Constantinopla, ambas se creían sucesoras de un imperio, o sea, se creía en el imperio romano, Roma por el nombre, y Constantinopla se creía que era continuadora de la idea del imperio romano. Entonces, el primer gran cisma se produce recién en el año 1054. Estamos hablando de toda la época del cristianismo dividido en dos. eh, digamos, los primeros 1000 años no había división, ya, pero ya la Iglesia ortodoxa, ortodoxa con su centro en Constantinopla y la romana con su centro en Roma, estaban ya comenzando a dividirse por cuestiones más que doctrinales, también acerca de quién tenía la principal autoridad, donde Roma ha reclamado y sigue reclamando una primacía a través de su obispo, que es el Papa, ¿no es cierto? Que le llaman el Papa. Entonces, hablamos de la cuestión del Fíloque, que fue un cambio que la Iglesia Católica intentó hacer en el credo de Constantinopla, en que le agregó unas palabras y la Iglesia Ortodoxa le dijo: momentito, usted me está cambiando la doctrina. Y por esa palabrita, por una palabra, se terminaron 1000 años de unidad. Bien, entonces ahí mostramos que los católicos y los ortodoxos de todas maneras tienen mucho en común. Ahí están sus máximos líderes. Esa es una reunión histórica que supuso 1000 años de no haberse reunido. Ya, luego pasamos un poquito por la iglesia medieval y que estamos enfocándonos ahí en el lado occidental, ¿no es cierto? Y llegamos a la Reforma. Ya la Reforma con Martín Lutero, quien empieza a reclamar por el tema de la venta de la salvación, ¿ya? Que es algo muy vigente ahora en las iglesias evangélicas, la venta de la bendición de Dios, la venta de la unción de Dios, la venta la venta del poder de Dios. O sea, si tú diezmas, si tú ofrendas, si tú le das al ungido, vas a obtener la bendición de Dios, ¿ya? Eso es muy paradójico que se predique en iglesias que reclaman ser herederas de Martín Lutero, porque lo que él reclama es que se está haciendo una venta de la fe para financiar la Basílica de San Pedro, que es preciosa, pero se financió así.
y reivindica una cuestión que está en la Biblia y que está también en la doctrina católica e historia, por ejemplo, en San Agustín muy fuerte, que es la salvación por gracia y la salvación por fe. ¿Ya? Entonces ahí pasamos por la Reforma, hablamos de un poquito de los grandes reformadores, a una estatua que está en Ginebra, que muestra allá, se ve al fondo los cuatro grandes reformadores, y acá adelante Marie Dentirie, no sé si se pronuncia así, probablemente no, que es una mujer que fue excluida de los grandes reformadores, pero que ahora la vindicamos como una mujer reformadora, entre otras, como Catalina Bombora también, que es la esposa después de Lutero. Ya hablamos un poquito de la reforma radical, de del ala más radicales, reformas radicales, o sea, los que querían no solo la supresión de el poder de la iglesia, sino que también una reforma, una crítica a la reforma magisterial, porque la reforma se basó básicamente en el poder civil. Ya muchos países que son hasta ahora luteranos, por ejemplo, los chiquillos que andaban ayer en Noruega, eh, Noruega es un país luterano, ¿no? Oficialmente todavía. ¿Por qué? Porque en algún momento su rey se hizo luterano y los estados pasaron a ser luteranos y finalmente la división de la reforma, los estados se hicieron católicos, se hicieron protestantes en función de qué creía su príncipe, de qué creía su príncipe. Esa es la reforma magisterial. O sea, la reforma radical criticaba esto que le llamaban reforma magisterial diciendo el poder estatal no tiene por qué decidir qué es lo que yo creo, yo soy el que cree, ¿no es cierto? Y debería reformarse también el poder y devolver el poder a los campesinos, y ahí Lutero escribe un texto muy reaccionario en contra de la barbarie, el estallido social de los campesinos de la reforma radical. Ya hablamos entre lo más importante de la reforma radical, los anabaptistas que vindicaban a tal punto esto diciendo, mire, si la salvación, digamos, es por fe, es un acto de la conciencia, no puede las personas decidir su salvación, o sea, no puede, siendo menor de edad, eh, decidir ser o no cristiano, tiene que ser una decisión voluntaria. Entonces los anabaptistas proponían el rebautizar, bautizar adultos, el bautismo de adultos. Entonces por eso le llaman anabaptistas. A los anabaptistas los persiguieron tanto los católicos como los protestantes luteranos y reformados y toda la cosa. Entonces eso es muy importante, ¿ya? Y aquí habíamos quedado. Ya no sé si el resumen, cuánto me demoré en hacer el resumen, pero en Juan Calvino, ¿ya? La vez anterior que nosotros estuvimos reunidos, las personas que tomaron la palabra, eh, a mí me llamó la atención porque como yo no conozco a la mayoría de las personas que están acá reunidas, que muchos eran principalmente mujeres, me acuerdo que decían que eran católicas de origen, ¿ya? Yo no sé si esa fue una coincidencia o hay hartos ex católicos acá, no sé si alguien me puede decir eh, más o menos cómo estamos compuestos acá en la iglesia de la casa. Sí, de hecho hay mucha gente que viene del catolicismo y ha estado con nosotros. Y de hecho hay muchos que también lo son en verdad, como ya como desde su creencia ya más profunda. Sí, sí. Ya, perfecto. Sí, eso fue una sorpresa para mí. No, no me esperaba ese dato. Yo creí que la mayoría de ustedes eran ex pentecostales o ex miembros de iglesias evangélicas mayoritariamente. No sabía yo que era de esta forma. Ya, pero me parece bien. Lo que pasa es que yo le iba a dar como un énfasis muy especial al tema del calvinismo, porque dentro de los evangélicos en Chile, la mayoría de los evangélicos son pentecostales. Son pentecostales. Ya, y los pentecostales, y esa es la fuente del crecimiento de las iglesias evangélicas en Chile. Ya, es raro en realidad encontrar evangélicos de cuna que no sean pentecostales. Ya, es el caso de los chiquillos, de Josué, de Santiago, también el mío. Eh,
Juan Calvino no tiene nada que ver con el pentecostalismo, por cierto, pero se ha dado un fenómeno de que muchos pentecostales que crecieron en iglesias de esa naturaleza se han transformado en calvinistas. Hay un fuerte movimiento en Latinoamérica como de restauración calvinista o de conversión calvinista derechamente, porque no sé si se puede restaurar algo que nunca ha estado como, que no existía antes, digamos, no se puede restaurar. Ya, entonces, en ese caso, claro, Juan Calvino es uno de los reformadores, es coetáneo a Martín Lutero, él es francés, de Ginebra, bueno, ahora Ginebra es parte de Suiza, pero Calvino es francés. Él es un destacado teólogo que, a diferencia de Lutero, era un monje, ya, Juan Calvino no, Juan Calvino venía no venía del clero Juan Calvino. Sin embargo, fue un gran sistematizador de la doctrina cristiana, en particular de las creencias de San Agustín. San Agustín. Ya, para que se hagan una idea, los agustinianos son una orden dentro del catolicismo, una orden muy antigua igual, de la cual venía, de hecho, Lutero, de la cual venía Lutero. Agustín es un teólogo de África, digamos. En todo caso, no creo que haya sido negro, Agustín, pero sí era del norte de África, en la parte helenizada de norte de África. O sea, además de influencia, obviamente, eh, romana helénica. Y Agustín tenía una doctrina de la iglesia y una doctrina de la salvación. Ya son dos fuentes del calvinismo o sea, del agustinianismo. Ya el papa actual, el papa León XIV, es de hecho agustino. Ya es de la orden agustina. Ya, y algunas personas dicen, por ejemplo, Teófanes Egido dice que la reforma protestante es una división que se produce en la iglesia romana entre la doctrina de la iglesia de Agustín y la doctrina de la salvación de Agustín, ¿ya? Porque en Agustín, digamos, se puede tomar fuertemente la idea de que la sucesión apostólica y la validez de la iglesia viene por la derivación de la autoridad desde los obispos, ¿no es cierto? Eh, Sin necesidad de considerar la situación moral de esos obispos. O sea, ¿se entiende? Entonces, de alguna manera, la rigidez de la iglesia se puede derivar un poco de la doctrina de Agustín, la rigidez en cuanto a su estructura, de que tienen la autoridad, de que tienen el poder. Y de alguna manera, la doctrina de Agustín pone énfasis no solo en la salvación por fe, sino que un fuerte énfasis en la participación casi exclusiva de Dios en la salvación. Esto es, que Dios predeterminó o preestableció la salvación de las personas y la condenación de las personas. ¿Ya? Y eso está muy fuerte en Lutero. Lutero, en cuanto a cuestiones de fe, no creía en la libertad. El libre albedrío, ¿ya? Para que Lutero existe, lo que existe es la cruz, ¿no es cierto? Y para Calvino también, Calvino pone énfasis, muy fuerte énfasis en la soberanía de Dios, es decir, en que Dios tiene el control de todo, de todo. Todo lo que ocurre, ocurre dentro de su voluntad, ¿ya? Y por lo tanto Calvino también afirma la doctrina de la predestinación, ¿ya? Aunque si ustedes leen La Institución de la Religión Cristiana de Calvino, que es un libro, bueno, se lo mostraría, pero está muy arriba, y me puedo como que caer para mostrárselo. Eh, Habla re poco de eso, de la doctrina de la salvación, son como 2 páginas de un libro de 900, sino que Calvino lo que pone énfasis es la soberanía de Dios en el mundo, ¿ya? Y particularmente tiene una fuerte teología de la ciudad, y Calvino llegó a ser gobernante de Ginebra y toda la cosa, así que es todo un tema, ¿ya? Pero bueno, también existe otra versión, que es la versión inglesa,
ya la iglesia anglicana. Ustedes saben que los anglicanos vienen de Inglaterra, ¿ya? Esto es bien importante porque se acuerdan que yo les dije que de alguna manera la división que se produce en Europa, producto de la Reforma Protestante, no se resuelve en que yo digo, ya, yo elijo ser católico y tú eliges ser luterano. No, finalmente hay una serie de cuestiones políticas y sociales que también están detrás de la reforma, ¿ya? En particular, era bien importante entender que cuando Roma está pidiendo ofrendas y está cobrando por la salvación para construir la Basílica de San Pedro, estamos hablando del año 1517, o sea, inicios del siglo XVI, eh, eso que estaba haciendo ellos era de alguna manera un impuesto, ¿ya? O sea, era como que el príncipe alemán y los ciudadanos alemanes no entendían por qué se le estaba cobrando dinero, se le estaba pidiendo remesas, plata, para enviarlas a Roma para construir el templo allá, ¿ya? Entonces, había un fuerte incentivo de muchas personas para decir, esto es un impuesto, nosotros no tenemos para qué financiar este templo, y yo creo que ser protestante es de alguna manera también ser un poco patriota, ser un poco afirmar tu propia nacionalidad, afirmar un poco que no existía el Estado-nación todavía, pero se estaba formando, y la reforma protestante es consecuencia de esa formación y también la acelera, ¿ya? Entonces, en el caso de Inglaterra, que Inglaterra, piensen ustedes que está todavía más lejos de Roma y además es una isla, ya es una isla que está al norte de Europa, que además también, si ustedes lo notan, por ejemplo, en el lenguaje, los ingleses hablan más parecido a los alemanes porque finalmente vienen de una tradición, que es una tradición germánica, cuando los bárbaros, los germanos, invaden Roma y saquean Roma, de hecho. No así como las lenguas romances, que son más apegadas a la tradición romana, como España, como Portugal, como Francia, desde luego Italia. Eh, entonces, en Inglaterra lo que ocurre es que la reforma protestante está siendo relevante para el clero. El clero, había parte del clero que estaba de acuerdo, o sea, además de la convicción personal, de la convicción teológica, de decir, mire, la salvación no debería venderse, que es lo más relevante desde el punto de vista doctrinal, desde el punto de vista también como de la ciudad, de la comunidad, esta importancia del pago del tributo, de someterse a una autoridad extranjera, a un rey extranjero, al papa. Am, y en el caso de Enrique VIII era un personaje muy especial, ya, era un personaje altamente autoritario, muy llevado a su idea, y él tenía un problema, ya. Enrique VIII tenía un problema y era que no podía tener hijos varones. Y usted sabe lo importante que es en la época para los reyes tener hijos varones, porque eso significa tu sucesión en el trono, ¿ya? Entonces, eh, Enrique VIII estaba casado y como en la época no se sabía, se desconocía que el que determina el sexo, que no estaba desarrollada la genética, que determina el sexo del hijo es en realidad el varón. Enrique VIII quería divorciarse para poder casarse con otra mujer a efectos de que esa mujer sí le diera un hijo varón. Ya como quien dice, él no sabía Enrique VIII que era chancletero, como dicen en los tiempos de ahora. Aunque me carga ese concepto en todo caso. Ya, pero Enrique VIII quiere divorciarse para este fin. Entonces, como no se puede divorciar, tiene que pedir una especie como de nulidad al Papa, que le anule el matrimonio, lo cual era una afrenta porque su esposa también era una princesa de otro reino, me parece que era francesa. Eh, y el Papa le dice que no. Entonces Enrique VIII, aprovechando la efervescencia de la división por la teología, dice, bueno, dado que el Papa no quiere hacer mi voluntad, lo que yo voy a hacer es unirme a la Reforma y vamos a tener nuestra propia iglesia eh, reformada acá.
¿ya? Y así tiene lugar, en realidad, la iglesia anglicana. Yo sé que uno podría ser bien ofensivo con los anglicanos y decir, ah, usted, su iglesia, el resultado de un gallo que quería divorciarse o que quería anular su matrimonio, pero desde luego que hay factores mucho más importantes, o sea, no, hay muchos factores. Todas las causas, la mayoría de los fenómenos, procesos históricos son eh, multicausas, ¿ya? Esta es una de las causas, ¿no? Que no se puede negar, pero así fue. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué pasó? Que efectivamente Enrique VIII se casó con otra mujer y siguió teniendo hijas, porque Enrique VIII era de tener en realidad hijas en su genética, no sé. Ahí los biólogos podrán explicarlo mejor, los genetistas. Pero la cosa es que finalmente Enrique VIII terminó teniendo puras hijas y el propósito este que tenía no se cumplió. Bueno, entre medio hubo muerte, su esposa estuvo recluida, estuvo presa, la mataron. Es todo un tema Enrique VIII. La cosa es que es bien interesante, estimados y estimadas, porque Enrique VIII ya rendido con el hecho de que nunca pudo tener un hijo varón, finalmente sus hijas fueron reinas. ¿Ya? Así que solucionó el problema. Y de hecho, hasta el día de hoy, en Inglaterra, y hasta hace muy poco, es posible tener, y hasta hace muy poco tenían, una reina mujer. Ustedes se han fijado que a lo mejor que en España o que en otros reinados no existen las reinas mujeres. Eh, a ver, no estoy tan seguro del dato que di de España, porque está también Isabel la Católica, pero bueno, olvídenlo. Hay monarquías en Europa en las que es preciso ser varón para ser el rey. Bueno, en Inglaterra, a partir de esta situación de Enrique VIII, que finalmente lo terminó solucionando así, sus hijas fueron reinas. Y ojo, porque él tuvo dos hijas y las dos se disputaron el reino, ¿ya? Y una era protestante y la otra era católica, ¿ya? Y eso generó guerra civil en Inglaterra, ¿ya? Para saber si acaso la iglesia anglicana iba a ser, volver a ser católica o iba a ser protestante. Ya les voy a dejar esa tarea para la casa. Existe un trago que se llama Bloody Mary. No sé si alguno, bueno, no sé si beberán alcohol algunos acá o no, pero el Bloody Mary recuerda a una de las sanguinarias hijas de Enrique VIII. ¿Ya? Y tiene que ver con esta guerra de religión. Así que les dejo la tarea de averiguar un poco más sobre el Bloody Mary. Y cuando vean a alguien, ¿no? O ustedes se tomen un Bloody Mary, van a poder saber que ahí estaba el motivo. Así que averigüen más detalles sobre eso. Les dejo también otro dato allá en la abadía de Westminster, que es el templo que pertenece al, al reino de Inglaterra, o sea, al rey de Inglaterra, es el templo donde se corona al rey de Inglaterra y donde tienen lugar, yo me imagino, no sé, los matrimonios, todo, es como el templo personal de el rey o la reina de la monarquía inglesa, la abadía de Westminster. Muy famosa, es bellísima, ya está enterrado Charles Darwin, está enterrado Isaac Newton, está enterrado Stephen Hawking y muchos otros más. Está enterradas justamente las dos hijas de Enrique VIII, que se mataron entre ellas eh, por el tema de si el reino iba a ser católico o si iba a ser protestante. Y están enterradas juntas, fíjense, lo cual es un bonito un mensaje a la larga, ¿no? Porque hermanas siguieron siendo y las enterraron juntas a pesar de sus disputas religiosas y de poder más que nada, de acerca de quién gobernaba y cuál era la religión que mandaba, ¿ya? Bueno, continuando con el tema de la reforma, otra corriente o otra tradición muy fuerte dentro de del protestantismo son los bautistas, ¿ya? Los bautistas son una de las denominaciones evangélicas más grandes que existen, ¿ya? Esta tiene su origen en dos señores, uno cual se llama John Smith y otro Thomas Helwys, no sé si está bien pronunciado, ambos de los Países Bajos, ya de lo que bueno, ahora le llamamos Países Bajos, Holanda.
el siglo XVII, ellos son los que inician el movimiento bautista. Ya, no confundir a John Smith con el John Smith que después, en Estados Unidos, mucho tiempo después, va a fundar la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días, la Iglesia Mormona. Nada que ver. Ya, alcance de nombre porque se llama Juan Pérez, prácticamente llamarse John Smith es llamarse Juan Pérez. Bueno. Ellos retoman la tradición de los anabaptistas de bautizar creyentes, no bautizar niños, ya, que como les digo, en algún momento eso ha generado que los cristianos se maten entre ellos por la herejía de no bautizar niños o querer rebautizar a personas que ya fueron bautizadas, algo muy importante. También los bautistas son grandes precursores de la autonomía congregacional, es decir, no existen, bueno, yo una vez he conocido a una persona que se hacía llamar obispo bautista, que es una cosa muy extraña, muy extraña, todavía no entiendo por qué esa persona se hacía llamar obispo bautista. eh, pero lo importante ahí es que la Iglesia Bautista tiene un sistema de autonomía congregacional, es decir, son muy democráticos en su forma de conducir la iglesia, donde los creyentes tienen mucho más poder que en otras iglesias y no tienen obispos, ¿ya? Entonces, por eso los bautistas también pueden ser extraordinariamente distintos, ¿ya? Puede ir a una iglesia bautista que parece iglesia judía, como es iglesia que hay un culto así como con una estrella de David. Hay iglesias bautistas que son fuertemente pentecostalizadas, donde se habla en lengua, donde hay revelaciones, dones espirituales, sanidad y cosas de ese tipo. Otras iglesias que son fuertemente fundamentalistas y por lo tanto no son pentecostales, son muy biblicistas, muy racionalistas también. Y en fin, las iglesias bautistas en ese sentido son bastante rígidas. En Estados Unidos son la denominación más grande, por cierto. Los bautistas del sur son quizá una de las denominaciones más conservadoras que hay dentro del gran mundo bautista. Y inicialmente nacen bajo la tradición arminiana. ¿Qué es la tradición arminiana? Dentro del calvinismo está esta doctrina de la predestinación, ya la doctrina que dice que Dios decidió desde antes de la fundación del mundo quién iba a ser salvo y quién iba a ser condenado. Si ustedes le preguntan eso a Enrique, o sea, a Enrique, a León XIV, el Papa, él cree exactamente lo mismo, por cierto, dentro de la tradición católica, la tradición agustina, predica esto. Eh, Le iba a dar un dato de un gran filósofo, Blas Pascal, un filósofo y un matemático, físico, católico, que creía esto también. Bueno, vuelvo. Sin embargo, dentro de la tradición calvinista hay un señor que se llama Jacobo Arminio, y Arminio critica esta idea de la predestinación, en que Dios determinó desde antes de la fundación del mundo quién habría de ser salvo, quién habría de ser condenado. Y por el contrario, Arminio predicaba una salvación disponible para todas las personas, a la cual se podía recibir o aceptar por fe. ¿Ya? Esto genera también una tremenda controversia dentro de la tradición calvinista. En la tradición católica también existen estas corrientes, por ejemplo, el molinismo, que es como el arminianismo católico, de alguna manera. Eh, y la tradición bautista, al menos los fundadores del movimiento bautista, son parte de esta tradición del arminianismo. Ahora, el arminianismo, Jacobo Arminio murió como calvinista, ¿ya? En el mundo evangélico, en el mundo protestante, existe como que esta idea del calvinismo contra el arminianismo, como si fuesen el agua y el aceite, ¿no es cierto? Como unas cosas completamente opuestas. Pero si tú le preguntas a Jacobo Arminio si él era calvinista, él te va a decir que sí, pero solamente que objetaba una parte de la doctrina de Calvino en relación con la predestinación y con la salvación, lo que en teología se llama como soteriología, o sea, la estudio de la doctrina de la salvación. Ya, soteriología. Bueno, espero no estar siendo muy enredado para ustedes con esto. Entonces, los fundadores, digamos, del movimiento bautista, Smith y Helwitz, son parte de la tradición arminiana también. Pero existen por esta
autonomía natural de los bautistas, también muchos bautistas que son de tradición calvinista o reformada también, ¿ya? Eh, bueno, entonces, dicho esto, ¿cómo vi la hora, Josué, Santiago? ¿Quién pueda decirme cómo Estamos, vamos? estamos bien, estamos bien. Muy bien, mi ¿Cuánto me Roycito. queda? Yo creo que hasta las 10 estamos. Sí, son las 13. 9:34. Ya, Juanito, muy bien. pasa todas las guerras entre la iglesia, que eso necesitamos sangre acá. Sí, ya lo que le hablé hasta acá, digamos, hay mucha sangre. Hay mucha sangre, No, mucha no, te estaba guerra. bromeando. Hay, hay mucha persecución entre cristianos, lo que es desde luego muy lamentable. Imagínense lo que es matarse por la doctrina del bautismo. Qué locura, ¿no? O sea, es una verdadera pena. Bueno, dicho esto, estamos todavía en Inglaterra. O sea, volvamos a Inglaterra, volvamos a la tradición anglicana. Dentro de la tradición anglicana hay un predicador que se llama John Wesley. John Wesley es el padre de lo que se conoce ahora como el metodismo, ¿ya? Ojo igual, que es bien interesante que la mayoría de los nombres que yo le estoy diciendo, por ejemplo, decir luteranos, anglicanos, no, perdón, luteranos o decir calvinistas, es una forma burlesca o peyorativa de referirse a los movimientos que ellos formaron. Ya es como la palabra gay, y me gusta decir ese ejemplo porque gay era una manera burlesca de decir homosexual. Entonces, pero en algún momento ese nombre eh, como quien dice, se toma como identidad, se reivindica y se puede decir, se toman ese nombre como nombre propio. Ya como que nosotros aquí en Chile a los evangélicos les decían canutos por Juan Canut de Bon, como forma peyorativa, burlesca, los seguidores de un hombre, los seguidores de Calvino, los seguidores de Lutero, luteranos, en vez de cristianos, en vez de cristianos propiamente tal, ¿ya? Y desde luego los protestantes les dicen a los católicos papistas, ¿ya? No seguidores de Cristo, sino que seguidores del Papa. Y así se van bautizando entre ellos. Bueno, en el caso del metodismo es parecido, ¿ya? En la Universidad de Oxford, en Inglaterra, se forma un movimiento de cristianos en que participa John Wesley, también su hermano Charles Wesley y otros personajes como George Whitefield, que creo que eso lo estoy pronunciando bien, espero, ya, si no, me perdonan por el inglés, que eran un movimiento de renovación espiritual, ya, de alto fervor, de alta búsqueda espiritual, y que eran muy metódicos, ya, porque se reunían a orar, se reunían a ayunar, se reunían a buscar la santidad, era un movimiento de fe. Perdón, ¿hay alguien con su sonido activado? Le vamos a pedir ahí que... Ahí lo muteamos, ahí lo muteamos. Ya. Que nace, como les digo, en Oxford, en el siglo XVIII, y le empezaron a decir de burla los metodistas, porque eran muy metódicos. Finalmente, el movimiento tomó ese nombre, lo reivindicó ese nombre como propio, ya el movimiento metodista eh, tiene estos elementos. Ya buscaban mucho la oración, buscaban mucho la santidad, buscaban mucho una relación muy directa con Dios y enfocada en las clases más populares, ya. Que en esa época de Inglaterra preindustrial, industrial, era una clase social eh, muy grande en cuanto a número, ¿ya? Em, bueno, los hermanos Wesley eran de hecho anglicanos, eran sacerdotes anglicanos, ya eran miembros del alto clero inglés. Eh, los anglicanos reivindican ser tan importantes, o sea, tener la misma sucesión apostólica que reivindican los católicos. Es decir, nosotros, el obispo de Canterbury, tiene la sucesión apostólica y nosotros somos, digamos, el alto clero, al igual como lo predican los católicos cuando dicen que ellos son el clero, ¿ya? Wesley era parte de esa.
de esa iglesia, pero lo terminan sancionando. Lo terminan sancionando y lo dejan sin iglesia. Lo dejan sin iglesia, lo sacan a la calle. Ya, entonces ahí él en su diario de vida anota esta frase bien famosa. El mundo, desde ahora en adelante, el mundo es mi parroquia. O sea, mi iglesia ahora está en la calle. ¿Ya? Y Wesley se transformó, de hecho, en un predicador callejero. Ya salía a las plazas, andaba a caballo, recorrió Inglaterra, bueno, parte de Estados Unidos también, estuvo en América predicando, pero fue un predicador callejero. Si ustedes han visto predicadores callejeros pentecostales en la calle, es por este señor. Ya yo le voy a dar harto énfasis a Wesley, porque yo mismo soy metodista wesleyano, y también porque es muy importante entender esto para entender al pentecostalismo chileno, que es de lo que vamos a hablar en nuestra última conversación. ¿Ya? Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Que esta búsqueda fuerte de la santidad y de la conexión con Dios dentro del movimiento metodista también fue acompañado de acción social, ¿ya? Porque se dirigió hacia los grupos más empobrecidos de Inglaterra, preindustrial, industrial, ¿ya? Lo que es muy relevante dentro de la tradición wesleyana porque en Inglaterra los primeros sindicatos, las luchas de obreras, las luchas por la organización de los trabajadores, la escuela dominical, que es una actividad que practican todas las iglesias evangélicas de enseñanza, fue promovida por John Wesley no solo con un sentido de carácter doctrinal o teológico, sino que también un carácter formativo. O sea, lo que buscaba John Wesley con la educación en la escuela dominical era hacerle clases a los niños para que aprendieran a leer, para que estudiaran, para que salieran del vicio, para que salieran de las cárceles. El wesleyanismo promovió la crítica al poder, la crítica a la tributación, la crítica a la forma de producción, la crítica a la esclavitud, la crítica a prácticas que de alguna manera perjudicaron a los pobres. ¿Ya? Entonces, dentro de la tradición metodista existe esta cuestión de la acción social. Ya, de hecho, el metodismo predica lo que se denomina como santidad social. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en un momento los hermanos Wesley se representan esta cuestión bien importante que existe dentro de la tradición cristiana, que no la hablamos acá, que es la tradición monástica. ¿Ya? Los monasterios, que eran estas personas que de alguna manera buscaban una especie de aislamiento para vivir la santidad o el encuentro, el vínculo con Dios. Lutero era un monje, de hecho. Para los que no habían notado, monje, la versión masculina de monja, las monjas también son monjes. Y de alguna manera, John Wells razona que la santidad no puede sino ser social. ¿Ya? Dice, el Evangelio de Cristo no conoce otra santidad que no sea la santidad social. Entonces promueve mucho la organización del pueblo para ayudarse mutuamente. Y a lo largo de la historia van a existir muchos metodistas, tanto cristianos practicantes activos, digamos, en el sentido de pastores o obispos metodistas, como también laicos metodistas que tuvieron alguna participación en cuestiones sociales, ¿ya? Hay un libro que habla de la clase obrera en Inglaterra, que dice que Inglaterra no tuvo una revolución violenta o no tuvo un movimiento obrero, porque el metodismo fue su movimiento obrero y fue su revolución, de alguna manera. No desde la violencia, pero sí desde la reforma social, desde el cambio social. ¿Ya? Dentro de la tradición metodista también se dan muchas situaciones pentecostalizadas porque esta predicación callejera dirigida hacia las clases de menor educación, de mayor emocionalidad, el culto metodista incorpora los himnos, ¿ya? El uso de himnos
La himnología es muy fuerte dentro de la tradición metodista y ha influenciado mucho a las otras iglesias. El tocar, han visto que de repente en las películas gringas está esto como que en el coro gospel se toca como una especie de... No es un piano, yo siempre soy muy mal en el músico, pero como... Un eh, órgano. tocar el órgano es una incorporación del movimiento metodista que en su época se consideró tan hereje como tener una reunión por Zoom, tan hereje como la iglesia de la casa, incorporar instrumentos en el culto, por ejemplo. Ya, para que se vayan haciendo una idea. Fue un movimiento muy importante de renovación dentro de la iglesia en Inglaterra, que finalmente a la muerte de Wesley devino en la iglesia metodista, ya, que es una iglesia que conserva una lógica de un clero organizado con obispos, pero mucho más democrática, en donde los laicos también tienen un rol relevante. Todo esto es muy importante para comprender el surgimiento del pentecostalismo, que nuestro árbol acá está en la cima en el sentido de ser lo más nuevo. ¿Ya? Está, bueno, no ven mi mano ustedes, yo estoy apuntando ahí a la pantalla, nada que ver. Pero de alguna manera en la parte de arriba está el pentecostalismo que viene de la raíz metódica. Entonces, claro, aquí tenemos una foto de también Wesley predicando en la calle, y ahí el pueblo reunido en torno a él. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que del movimiento metodista también nace lo que se llama el movimiento de santidad, que tiene mucha influencia en Estados Unidos, la búsqueda de la perfección cristiana y de los dones de Dios, ¿ya? Que va a ser en el futuro madre de o padre de el pentecostalismo, ¿ya? Porque los pentecostales en esta búsqueda de la santidad estaban buscando un perfeccionamiento, este perfeccionamiento, y estaban buscando todo el don de Dios. Y ahí empieza la búsqueda del Espíritu Santo dentro del pentecostalismo. Ojo que para los que son católicos también existen católicos que hablan en lengua y que tienen dones espirituales y revelaciones y todo. No sé si ustedes han oído hablar de los católicos carismáticos, ¿ya? No son una orden dentro del catolicismo, pero existen, ¿ya? Y están muy influenciados también por él. Ya que lo que pasa es que en Estados Unidos, en el año 1906 hay un metodista que se llama William Seymour, que como pueden ver en la foto, bueno, la foto está en blanco y negro, pero de alguna manera igual se distingue que es un hombre afroamericano, ¿ya? Es un afroamericano. Si ustedes conocen un pentecostal que sea racista, que yo conozco varios, muéstrenle esta foto de William Seymour, porque él es, no vamos a decir el padre del pentecostalismo, porque en realidad son muchos, muchos. A ver, el pentecostalismo nace en el siglo pasado, estamos hablando de hace muy poquito, o sea, harto para nosotros, pero poquito desde la óptica del cristianismo, desde luego. Nace de maneras como más o menos autónoma en un mismo periodo, ¿ya? Uno es en 1906 en Estados Unidos. William Seymour aprende teología desde afuera como quien dice, del instituto, de la clase, porque como él existía en Estados Unidos la segregación racial, no podía un negro estudiar teología con los blancos. Entonces, un predicador metodista lo autorizó a estudiar desde la ventana. Imagínense tengan esa imagen. Los metodistas fueron grandes o sea, opositores. El metodismo wesleyano fue gran opositor de la esclavitud y también en su momento de la segregación racial y protagonizan junto con otros actores como Martin Luther King, que llega a ser más famoso, la lucha contra la segregación racial. Pero no por eso no había, o sea, la segregación era una ley en el sur, en Estados Unidos especialmente, y por eso no había segregación. En algún momento Martin Luther King dice, me apena decir que el día más segregado en Estados Unidos, donde mayor segregación racial hay, es el domingo. Tremenda, tremenda frase. Bueno, William Seymour es uno, ya, pero también en la India había otra mujer que también es de raza, no negra, sino que raza india, digamos, en ese color característico que tiene, que se llama Pandita Ramabai. No sé si alguien ha oído hablar de Pandita Ramabai. No, a ver, yo. No, es mejor que yo no,
Consulte mis libros acá porque no los voy a encontrar, me voy a poner nervioso, no los voy a encontrar, pero Pandita Ramabai era una líder, de hecho Pandita significa maestra, ¿ya? Pandita Ramabai era una líder hindú convertida en cristiana y que también protagoniza y lidera el nacimiento del pentecostalismo en la India. Y no solo es madre del pentecostalismo en la India, sino que es una de las madres del feminismo en la India. Ya gran defensora de los derechos de las mujeres. Eh, ¿cómo se pegarían palazos algunos pentecostales que yo conozco al escuchar esto? Pero es la pura verdad. Y ella también estaba en esta búsqueda de lo que el pentecostalismo va a llamar el evangelio completo, la búsqueda del don del Espíritu Santo. Ustedes saben que en el libro de Hechos está este evento de Pentecostés que ocurre después de la resurrección de Jesús. Pentecostés es parte del calendario hebreo eh, y tiene que ver digamos, con la liberación. eh, y, ellos estaban en búsqueda de que los dones del Espíritu Santo estuvieran vigentes para la iglesia. Entonces, por eso el hablar en lengua, porque dice allá en el libro de Hechos que las personas hablaban en lengua, que tenían visiones, que se producían milagros y todas esas cosas, entonces estaban en esta misma búsqueda. El pentecostalismo también reacciona a movimientos teológicos más de carácter liberal que miran la Biblia desde la desmitologización, desde el escepticismo, que eran bien fuertes dentro de la tradición protestante especialmente y también eran fuertes dentro de las iglesias tradicionales de Estados Unidos, como la metodista, como la presbiteriana. La presbiteriana es reformada, es una tradición calvinista. No hablé de los presbiterianos, pero es parte del calvinismo. Ellos critican esta idea de que, digamos, Dios sea una especie de, o la fe sea una especie de mito, ¿ya? Que lo tienen un poco los fundamentalistas, sí, porque los fundamentalistas no creen en los dones del Espíritu Santo. Los fundamentalistas no creen en la vigencia de los dones del Espíritu Santo y por el contrario son cesacionistas. Dicen que estos cesaron, o sea, que de alguna manera la revelación cerró con el Apocalipsis y Dios no se sigue revelando a través del Espíritu Santo de la misma forma que lo hacía en la iglesia primitiva. ¿Ya? Bueno, la cosa es que Willy Hoover, ya para ir terminando, porque ya después entraríamos al tema de la iglesia en Chile, eh, estaba en contacto con el movimiento pentecostal de la India. Tiene correspondencia con Pandita Ramabai, ya la maestra del pentecostalismo de la India. ¿Por qué? ¿Por qué hay vínculos? Bueno, porque todos son parte del movimiento metodista. Todos son parte del movimiento metodista y porque también el fundador del metodismo en Chile, que es William Taylor, William Taylor, era el fundador del metodismo en la India. Ese era el mismo predicador. O sea, William Taylor es quizá uno de los misioneros evangélicos más importantes de la historia, porque no solo predicó en la India, que es como el colmo de lejos, eh, sino que también predicó en el colmo de los sureños, que es Chile. Chile es el país más austral del mundo. Entonces, había este vínculo común en la tradición metodista y en William Taylor dentro de la Iglesia de la India y la Iglesia chilena. Entonces, el pentecostalismo y no solo surge en estas tres localidades, sino que también en otras, en Europa, hay movimientos, siempre han habido movimientos carismáticos, por cierto, siempre han habido movimientos que vindican el rol del Espíritu Santo y los dones espirituales. Eso no está en discusión. Eh, pero es bien novedoso y bien interesante que en el siglo XX nacen estos movimientos y que uno de ellos ocurre, fíjense, en nuestro país, en Chile es donde está el reverendo Willie Hoover, ya que es el quien lidera inicialmente el movimiento pentecostal en Chile y da lugar a lo que hoy se conoce como la Iglesia Metodista Pentecostal. Por eso este primer apellido y este segundo apellido. Y por eso un metodista se va a enojar tanto cuando le dicen, ah, ustedes son pentecostales. No, yo soy metodista, nomás, a secas. Eh, ¿Por qué? Porque el metodismo pentecostal nace de los metodistas. Ya para identificar a todos los que son herederos de esta tradición, no solo está la predicación callejera, a la usanza wesleyana, sino que está quizá la cuestión más característica que ellos tienen, que es el dar
Tres, gloria a Dios. ¿Ya? No sé si lo han visto ustedes o fueron partícipes de aquello. Pero si hay una iglesia, que llámese como se llame, porque en Chile prácticamente yo calculo que cada día hábil, o sea, de lunes a viernes, se constituye jurídicamente al menos una o dos iglesias, mínimo una, ¿ya? Normalmente tres o cuatro, se constituye una iglesia evangélica y probablemente ella es pentecostal de la tradición pentecostal o del neopentecostalismo, que es algo de lo que vamos a hablar en otro momento. Así que hasta aquí quedamos con esta clase. Entonces, la iglesia antigua, está la tradición, la católica y ortodoxa, que vienen ambas de la iglesia de los apóstoles, luego la reforma, el metodismo y el pentecostalismo como esta evolución de las doctrinas cristianas. ¿Por qué existen tantas iglesias? Bueno, son muchas de las razones que son doctrinarias, desde luego, hay divisiones que se producen por diferencias en la teología, pero estas también están mezcladas con cuestiones políticas, como tratamos de hablar, cuestiones de es que mi ciudad es más importante, es que Roma es más importante, que Constantinopla es más importante, es que ¿por qué les tenemos que pagar tributo a los romanos? También cuestiones de liderazgo acerca de quién es la cabeza, es que no, es que el Papa, es que el obispo de Roma es más importante que el obispo de Constantinopla o el obispo de cualquier otra parte. Y también de alguna manera cada iglesia tiene sus énfasis, sus misiones. Hay iglesias que ponen, como decíamos en el caso de los pentecostales, el énfasis del Espíritu Santo, otros lo ponen en la teología, otros lo ponen en la misión, justamente en la evangelización, son iglesias misioneras. En fin, hay distintas carismas o distintos énfasis que también pueden destacarse. Ya, pero lo importante es que las iglesias o hay cristianismo generalmente, bueno, yo sostengo que en realidad habrá cristianismo allí donde se confiese que Jesús es el Hijo de Dios, sí, o es Dios, donde se dice que Jesús es Dios o el Hijo de Dios, ahí hay cristianismo, ¿ya? Si una iglesia o una religión, por ejemplo, en lo que es el Islam, Jesús es el Mesías y Jesús es muy importante dentro del Islam, pero no se cree que Jesús haya sido, o sea, Dios, ¿ya? Sea Dios. Lo mismo pasa con algunos, preguntaba la semana pasada, algunos judíos mesiánicos, claro, afirman que Jesús es el Mesías, son mesiánicos, pero no afirman que Jesús sea Dios. Yo creo que donde hay cristianismo, así de verdad, es donde se afirma que Jesús es Dios. No un representante de Dios, no un delegado de Dios, no un ser humano elevado a la categoría de Dios, sino que Jesús es Dios. Ya, luego, la iglesia en sus primeros 300 años no tenía doctrina de la Trinidad. Ciertamente los defensores de la doctrina de la Trinidad me decían, pero siempre está en el Nuevo Testamento, pero esa palabra no existe en la Biblia. Pero la mayoría de las grandes tradiciones cristianas son trinitarias. eh, y desde luego también está el bautismo. Después el bautismo se torna confuso porque, digamos, se producen todas estas divisiones acerca del bautismo. El bautismo no siempre se practicó sobre niños porque los primeros conversos no eran niños. Los primeros bautizados, de acuerdo con la Biblia, eran adultos. ¿Ya? Bautismo para arrepentimiento de los pecados que predicaba Juan. Y desde luego la esperanza cristiana. Existe también lo que se llama el movimiento ecuménico, que busca la unidad de las iglesias, que busca la unidad no en el sentido de unificarse en una estructura común, sino que la unidad en cuanto existe esta oración de Jesús, que la semana pasada leíamos, que dice que todos sean uno. ¿Ya? Hoy comune o ecumenismo significa toda la tierra habitada. ¿Ya? Y lo que busca el movimiento ecuménico es que las iglesias reconozcan su hermandad, reconozcan sus diferencias, colaboren, trabajen juntas y se acerquen y dialoguen hasta que quizá algún día logremos zanjar todas nuestras diferencias. Ahora el movimiento ecuménico no está en su mejor momento ahora porque en vez de unidad lo que nosotros vemos es cada vez más fraccionamiento. Pero bueno, en fin, como dijo Jesús en su oración, que todos sean uno. Así que eso, queridos hermanos y hermanas, o amigos y amigas, como no sé cómo se refieren ustedes entre sí, nuestra clase de historia de la Gracias, Trinidad. amigo.
Muchas gracias, Esteban, por tu tiempo. Hay un aplauso virtual al Esteban. Gracias, amigo, por hacer de la historia, que muchas veces es bien densa, con fechas, con categorías, con mapas conceptuales que a veces son difíciles de enredar, de entender, perdón, pero tú ahí lo haces ameno, ¿verdad? Esto que estamos pasando súper rápido en una clase, porque esto podríamos tener el año entero hablando de esto. Eh, y gracias por hacerlo ahí más, bajarlo un poco más a los que a lo mejor no tenemos todavía un acercamiento tan profundo sobre la historia de la iglesia. Así que gracias, amigo. Pasemos a las preguntas, pues. Preguntas, preguntas, preguntas. Eh, ¿Cómo lo hacemos? Levanten la manito para la pregunta. Eh, Recuerden, sí, que la pregunta tiene que estar acorde a la temática que estamos hablando hoy, ¿ya? Digo esto porque a veces hay otras preguntas que sí están ahí y son súper válidas, naturales, pero no tienen que ver un poco con la temática, ¿ya? Si su pregunta tiene que ver con la temática, dígalo. También no existe pregunta que sea tonta, ni necia, ni nada. O sea, por algo es esta instancia, ¿ya? Para que ustedes puedan resolver sus dudas. ¿Ya, amigos? Eso es. O algún comentario, si también lo quieren poner en el chat, no hay ningún problema. Ya, partimos. Don Danilo, haga su pregunta. Ya, buenas noches. Mi pregunta es que hay dos cosas que me gustaría que me pudiera aclarar, Esteban. Soy de acá de Valparaíso y acá en ¿Sí? Valparaíso es muy común dentro de la iglesia hablar lo sucedido en el 1909. Y la pregunta me quedó así porque tengo otro concepto, otra historia de primero que el pentecostalismo lo formó Hoover. Acá en Chile, eso es bueno, lo que yo tenía el conocimiento, porque Pastor Hoover era metodista, ¿no? Él era metodista y lo que tengo entendido que él estuvo en el evento que pasó en 1909 acá en la iglesia metodista pentecostal, no, perdón, era metodista, eh, y el año 2000, o sea, el año siguiente, el número 10, él es expulsado, la historia que conozco, que él es expulsado de la iglesia y él forma con otro grupo de hermanos la iglesia pentecostal. De hecho, acá en Y, Valparaíso hay una calle que se llama Hoover. ¿Y por qué? Porque acá en Valparaíso había una iglesia hace unos años atrás que se quemó, que estaba en Cerro Barón, se quemó esa iglesia, se llamaba la primera iglesia pentecostal de Chile. Entonces, esa es ya. la duda. Si el que formó el pentecostalismo en Chile fue Hoover o eh, el otro pastor que nombró. Porque lo tenía entendido yo que era la iglesia primera pentecostal y de ahí nace pues la metodista pentecostal y se ramifica con muchas iglesias a lo largo del país. Sí, bueno, vamos a tratar de ver un poco más de eso la próxima semana, pero a ver, efectivamente, el movimiento pentecostal nace dentro de la iglesia metodista. Willie Hoover, que lo que yo Mm. mencioné es Willie Hoover, no sé si lo pronuncié de una manera distinta o Wills Hoover, pero el pastor que yo le Sí, mostré en la foto es Willie Hoover, un pastor metodista que era médico, era estadounidense. De hecho, él fue director de varios colegios, entre ellos el Santiago College. ¿Alguien conoce el Santiago College? Uno de los colegios más cuicos que hay. Bueno, sabrán ellos que fueron dirigidos por el padre del pentecostalismo. Eh, en realidad, uno siempre le pone el nombre de algún líder como padre de algo, ¿no? Pero si somos bien rigurosos, los verdaderos padres del pentecostalismo en Chile son las congregaciones de las iglesias metodistas de Santiago y de Valparaíso y de una iglesia presbiteriana en Concepción que están en esta búsqueda del Espíritu Santo bien fuerte. Willie Hoover se transformó en la ya, cabeza visible de eso y por eso se le dice el padre. Pero quizá una de las madres del pentecostalismo es una mujer que
se llama Elena Laidlaw, que era una predicadora metodista que vivía en Valparaíso y que trajo el movimiento a Santiago y todo el don del Espíritu Santo. Willie Hoover eh, se tiene que retirar de la iglesia metodista y funda la iglesia metodista pentecostal, que es la primera iglesia metodista, la primera iglesia pentecostal chilena, es la metodista pentecostal. Ah, Lo que pasa esa, es esa que era mi después, duda. Perdón, sí, esa era mi duda. Si creó la iglesia, la iglesia que formó Hoover, ¿era la iglesia metodista pentecostal o la iglesia pentecostal? es la iglesia metodista pentecostal. Lo que ocurre es que Ya, después la metodista pentecostal se ya. divide y se parte en dos en realidad. Se parte en dos, es una escisión. Y el fundador, el que le puso el nombre, Metodista Pentecostal, Willie Hoover, es expulsado de la Metodista Pentecostal y crea la Evangélica Pentecostal y muere dentro de la Iglesia Evangélica Pentecostal. Entonces ahí los Metodistas Pentecostales y los Evangélicos Pentecostales se pelean acerca de quién. Es como lo mismo que pasaba con Roma y Constantinopla, que les hablaba antes. Bueno, no, es que nosotros somos el verdadero pentecostalismo porque, claro, nosotros eh, somos los que continuamos con Hoover. En cambio, los metodistas pentecostales dicen, no, pues si nosotros tenemos el nombre, nosotros, pero también se dividió. Y estas dos iglesias, y especialmente la metodista pentecostal, se va a dividir hasta siempre, jamás. Tal al punto que todavía se están fundando más iglesias metodistas pentecostales. La evangélica pentecostal se divide menos, pero también se divide. Y también podemos hablar de eso. Gracias. Y les tengo un Muchas datito. gracias. Se acusa a Willie Hoover de ser homosexual, por eso se va. Así que, o sea, otro datito interesante para que lo tratemos después. Sí. Gracias, muchas gracias. Alejandra está por ahí. Alejandra. Acá estoy. Perdón, que no me podía. Bueno, tengo la duda de la clase pasada, que no me quedó muy claro. Yo le había hecho una pregunta sobre el tema de qué significaba, porque no sé si ahora como que lo habrá nombrado, pero em, había comentado que o sea, no las iglesias, sino que las religiones, en este caso, bueno, los pentecostales, cristianos pentecostal, metodistas, etcétera, tenían algo de catolicismo. No me había quedado muy claro que supuestamente todo el cristianismo tiene parte de catolicismo, o que todas las iglesias en sí, o la religión en sí somos católicos. Me gustaría si me lo pudiese aclarar nuevamente. Ya, sí, no hay problema. Es difícil de entender y también de explicar. Sí. eh, y yo puedo ser un poco enredado, pero a ver. Vamos a ver en esta situación. Normalmente, los protestantes chilenos, los evangélicos chilenos, decimos lo siguiente: nosotros somos cristianos y los católicos son católicos. ¿Han escuchado de esa manera, cómo decir? Está la iglesia católica y las iglesias cristianas. Ya, decir eso, la gente lo entiende a qué te estás refiriendo. Ya, los católicos, los de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Los cristianos, los de las iglesias evangélicas. Pero esa manera de hablar es una manera de hablar que no es correcta, que sería como de que yo dijera, ustedes son los H2O y nosotros somos los agua o las aguas. No sé si me explico. Ambas cosas, todas las personas que creen que Jesús es Dios son cristianas, ¿ya? Y todas las personas, todas las iglesias que se hacen llamar a sí mismas cristianas, tenemos que darle ese título, ¿ya? ¿Los católicos son cristianos? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, ¿ya? Y lo mismo pasa al revés, porque católico significa universal, eso significa católico. Entonces, si uno es parte de una iglesia cristiana que además dice que es, digamos, de la iglesia de Cristo que él fundó para el mundo, ¿ya? Cuando Jesús ora por sus discípulos, ora para que sus discípulos vayan con su mensaje por el mundo. Estamos diciendo que Jesús ora por la iglesia católica, ora por la iglesia mundial, universal. ¿Se entiende, no? Entonces, las iglesias protestantes, la anglicana, la luterana, la metodista, son iglesias cuya misión es la de predicar el evangelio de Jesucristo al mundo
a nivel universal y por lo tanto las iglesias evangélicas son también católicas. ¿Se entiende? Son universales. ¿Por qué? Porque son dos conceptos que no se oponen entre sí. Si tú le preguntas a un anglicano, por ejemplo, si te va a decir, ¿este señor anglicano es católico? Desde luego que sí. Lo que no soy es católico apostólico romano, porque la iglesia que se denomina así católica y además apostólica, ¿por qué se denomina apostólica? Porque reclama tener sucesión apostólica, es decir, haber sido fundada por un apóstol, en este caso Pedro, eh, y romana porque tiene el énfasis del liderazgo del obispo de Roma. Ya, entonces, eh, lo que es técnicamente correcto, es decir, para referirse a un católico, a los que nosotros normalmente le decimos católico, es decir, en realidad católico apostólico romano o derechamente romano. Si usted dice iglesia romana, tú dices, oye, tú soy de la iglesia romana, un católico se levanta la mano y va a decir, sí, yo soy de la iglesia romana. Ya, y cuando nosotros decimos iglesia romana, se entiende que estamos refiriéndonos a la iglesia liderada en este momento por eh, León XIV. Creo que dije mal el nombre del Papa alguna vez, dije Luis XV, no me acuerdo ya. Bueno, No, espero haberlo dicho bien. León XIV es el Papa actual. ¿Ya? Se entiende, ¿no? Entonces, yo soy metodista, los metodistas venimos del anglicanismo y el anglicanismo viene de la división que ya les comenté. Pero si tú me preguntas si yo soy católico, te voy a decir que sí, porque mi iglesia soy parte de la iglesia universal. Si me preguntas que soy cristiano, también te voy a decir que sí, porque creo en Cristo. Lo que te voy a decir es que no soy católico romano, no soy apostólico romano. ¿Por qué? Porque no soy católico de la Iglesia Católica. Perdón, que las palabras se utilizan de sí, manera... no, no, pero se entiende, se entiende. ¿Se entiende ahora sí, Alejandro? Disculpa por haberte dejado con la duda la vez anterior. Alejandra. Alejandra se desconectó en este momento. Ya. Pero me Dijo imagino gracias, que pero para sí. mis compañeros les servirá. No, no, buena la Oh, que respuesta, no me amigo. podía conectar, lo siento. Mm. Ya, no, sí, la verdad lo entendí, pero quedé con la sensación de que un poquito, pero lo voy a entender después. Ya, Gracias. no hay problema. Ok. No sé si hay más preguntas, chiquillos. ¿Hay más preguntas? Yo supe que la semana pasada estaban todos ahí plagados de preguntas, ahora están tímidos. Nada más. Preguntas nomás Puta, Preguntitas. yo dejé una ahí en el chat, pero es que no sé la verdad si la formulé bien o no. Dígala nomás. Porque si hay tantas iglesias que se han formado a lo largo del tiempo, y yo, ¿cómo cómo- a ver, cómo las puedo diferenciar? Si cuando yo voy a una, rezan, oran de la misma forma, piden diezmos de la misma forma, hacen como lo mismo, ¿cachai? Es como, sí hacen acciones sociales, sí hacen ayunos, sí, ¿cómo diferencio? Es que en mi cabeza está perfecta formulada la pregunta, pero no sé si lo estoy diciendo bien, ¿cachai? Sí, sí, entiendo perfecto. Bueno, es que, a ver, eh, hay algunas cosas que son bien sencillas. ¿Ya? Uno sabe al tiro cuando una iglesia es católica, romana, católica apostólica romana, porque, digamos, es una iglesia en la cual el líder de la iglesia es el Papa. Y un católico romano no va a ser difícil de identificar porque te va a decir al tiro, ¿no? Ya lo parecido pasa con la Iglesia Católica Ortodoxa. A lo mejor ustedes han pasado por afuera de una Iglesia Católica Ortodoxa. Hay una que está en Patronato, hay otra que está ahí en Los Leones, entre Los Leones y Pedro Valdivia, y a lo mejor no se han dado cuenta que una Iglesia Católica Ortodoxa, porque una Iglesia Católica Ortodoxa es muy parecida a una Iglesia Católica Romana. ¿Ya? Ojo, ejemplo, la Iglesia Ortodoxa también se llama católica, es Iglesia Católica Ortodoxa. ¿Por qué? Porque, por lo que ya les expliqué. Ya, imagínense el nombrecito que tiene la Iglesia Católica Ortodoxa, porque dice ortodoxa, está diciendo, nosotros somos la de la doctrina correcta. Es un nombre, digamos, agresivo, como esa iglesia que se hacen llamar bíblicas. Iglesia bíblica.
Ya, bueno, vuelve. No te vas a dar cuenta tan fácilmente porque él también tiene imágenes, también son marianas, pero fíjate que si tú entras a la que está en patronato, te vas a dar cuenta que la Biblia que utilizan, la Iglesia Católica Ortodoxa, es la Biblia Reina Valera que usan los evangélicos, porque les gusta más. Entonces, bueno, pero no va a ser tan difícil identificar una iglesia católica ortodoxa porque rápidamente tú vas a preguntar a esta iglesia qué es lo que es, y te van a decir nosotros somos católicos ortodoxos, griegos, o te van a decir rusos, o en fin, de Antioquía, bueno, en fin, pero ellos te van a decir, los que somos complicados somos los evangélicos, ¿ya? Porque variantes evangélicas hay muchas. Pero lo que tienen, lo que les permite a uno distinguirla al tiro de que son evangélicas es que no son católicas, romanas, digamos. No tienen la Virgen, no tienen imágenes, no le alaban a los santos. Tienen un lenguaje común. La iglesia evangélica, la palabra diezmo, la escuela dominical, los himnarios, las alabanzas, la forma de orar, tienen una raíz común muy, muy clara, muy clara. Eh, pero como les digo, o sea, iglesias evangélicas se fundan jurídicamente, no estoy hablando porque, por ejemplo, yo entiendo que la iglesia de la casa no tiene personalidad jurídica, por ejemplo, pero es una iglesia. Pero jurídicamente prácticamente se inscriben en Chile dos iglesias diarias, con nombres muy parecidos unas con otras, son extremadamente difíciles de distinguir, pero la mayoría, en realidad, gran mayoría son pentecostales del pentecostalismo chileno, del que da tres gloria a Dios, este elemento característico, si que dan tres gloria a Dios, tú dices, ah, ya, esta iglesia, llámese como se llame, viene de la iglesia que fundó Hoover. Y las otras son las neopentecostales, que son iglesias que también vindican la presencia de Dios, el Espíritu Santo, los milagros, el hablar en lengua, pero tienen una guitarra eléctrica, tienen una batería, tienen un culto mucho más moderno. eh, y esas son las neopentecostales. Bueno, el neopentecostalismo se puede dividir teológicamente y sociológicamente, entonces también es medio difícil de explicar. Pero en general, las iglesias que tú ves, que ves proliferar, son iglesias pentecostales o neopentecostales. Esa es la verdad. A menos que se hagan llamar bautistas, en cuyo caso es más fácil, o se hacen llamar metodistas, más fácil. Bueno, no, el metodista no es más fácil porque como está el metodismo pentecostal, que ha variado mucho. Otras se hacen llamar presbiterianas también, son iglesias reformadas. Faltó mencionar ahí a John Knox, fundador del presbiterianismo. En fin, ya otra cosa son los testigos de Jehová y la iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días, que me corrigieron ahí el nombre del fundador en el chat, así que gracias por la corrección. No sé si me explico, pero como les digo, son tantas variantes que es difícil distinguirlas. Ujú. Capta al tiro que son evangélicas, protestantes, más o menos para dónde van. Pero algunas bautizan niños, otras no. Eh, Hay la- de todo. es como no sé, como las variantes del metal. ¿Se han fijado que el metal tiene caleta de variantes? Algo así. Claro.